El Agromuseo de Vera se ha convertido en foco de investigación. En él los expertos pueden sumergirse en la literatura agraria y los curiosos acercarse a la vida rural valenciana. Un convenio a tres bandas en el que participaron el Ayuntamiento de Valencia, la Consellería de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua y la Universidad Politécnica de Valencia permitió su rehabilitación. La Universidad Politécnica de Valencia, con el Agromuseo de Vera, tiene su punto de unión con la Huerta de Valencia, de defensa de este entorno paisajístico que es de una enorme singularidad y que ciertamente, pues es otra forma también de manifestar ese compromiso con la defensa de la huerta. Hasta el Agromuseo de Vera ya se han acercado profesionales y vecinos de Valencia y esta semana ha recibido la visita de los representantes del Tribunal de las Aguas de Valencia, una institución que mantiene una estrecha vinculación con la Universidad Politécnica. Por tema de formación, por tema de que la gente esté informada de la ayuda que la universidad ha prestado siempre al Tribunal de las Aguas, a todo relacionado con la agricultura, en productos, en todo. La ermita y el molino constituyen uno de los conjuntos más significativos de la huerta valenciana. Por ello, desde el Agromuseo se quiere ser testimonio de ella. En esta línea, el proyecto Vera 2, un plan urbanístico de expansión del campus de Vera, está basado en el respeto a la huerta, integrando campos de cultivo y alquerías. Una ampliación basada en el respeto a la huerta, en el mantenimiento de alquerías y de fundamentalmente el suelo de huerta evidentemente este es un plan que desgraciadamente no se ha podido desarrollar por el tema presupuestario, pero que es un plan que evidentemente en el futuro la universidad con toda seguridad tiene la intención de llevar adelante. Tras ser rehabilitado, las dependencias del Agromuseo de Vera albergan los enseres y sistemas de cultivo tradicionales de la zona, también piezas de cerámica singulares. Entre estas últimas destaca una valiosa colección de botijos del presidente de la Fundación del Agromuseo, el profesor Joan Gisbert. Pero por si algo se caracteriza el Agromuseo de Vera es por sus bibliotecas. Además de la biblioteca particular de Luis Font de Mora, encontramos la de Pascual Carrión, uno de los padres de la reforma agraria, y la de Salvador Zaragoza, dedicada exclusivamente a los cítricos.